El propósito que abrigábamos era salir a pasear por la Luna. Y así como en nuestro planeta se sale a tomar el Sol, alrededor del cual giramos, una vez en la Luna quisimos salir a tomar la Tierra, que es allí el Sol de los lunáticos. Empezamos, pues, por abrir la puerta después de salvar las dificultades que se ofrecieron para ello, pues la vegetación, que por cierto era muy rara, nos impedía abrir. Una vez fuera del mueble, yo, con el fin de hacerme la toilette, me puse a rascar con la dentadura postiza que Marrón se había dejado en el armario la capa de hielo que se había acumulado en la luna del mismo, mientras don Pompeyo, retirándose de allí a toda prisa, guarecíase bajo una gigantesca seta que no lejos de allí se encontraba. ¿A qué fue? Misterio es este en el cual no quise penetrar, y aconsejaría a ustedes que hicieran lo propio. No fue breve aquella situación. Ya había yo terminado el arreglo de mi corbata y el peinado de mis cabellos, que a falta de peine tuve que alisar con la corteza del jamón, que me sirvió a la vez de cosmético y de cepillo, cuando todavía el ilustre don Pompeyo continuaba debajo de la seta misteriosa, leyendo la prensa del día anterior. Esta tregua me proporcionó ocasión de fijarme en el extraño paisaje. Estoy conforme con Wells en que hay allí volcanes apagados, desiertos de lava, inmensos ventisqueros de ácido carbónico sólido o de aire congelado, barrancos, precipicios, grietas y montañas enormes, tan alumbradas en sus cúspides como oscuras en sus bases, pues pude observar que de todo esto había en la Luna con más abundancia que en la Alcarria. También estuvo acertado Wells al consignar que en nuestro apreciable y pálido satélite hay plantas de hojas agudas y carnosas que apenas son sembradas crecen rápidamente, haciéndose gigantescas a los pocos minutos. En algunas se advertía un abrir y cerrar de hojas en un abrir y cerrar de ojos. En cambio, los selenitas que encontró Wells, largos y estrechos, con piernas cortas y cabeza deprimida en los hombros, sin fisonomía humana y más bien semejantes a grandes insectos, no tuvieron la deferencia de presentársenos durante nuestra corta permanencia en la Luna, por lo cual me permito creer que únicamente existieron en la mente acalorada del amigo Wells. También asegura que allí, donde todo estaba iluminado por un fluido azul, se encontraba el oro a puntapiés, tanto al aire libre como en galerías y cavernas. Yo puedo afirmar que maldito si tropecé con un triste centén ni con un miserable guardapelo. En cambio de esto, los hongos silvestres que describe Wells al referir que Cavour los arrancaba, estaban allí a nuestra llegada tan tiesos y tan desarrollados que daba envidia verlos. Pero nosotros los despreciamos, pues de haberlos dado alas, quizá hubiesen ido a parar a alguna sombrerería. Dos efectos raros noté en los objetos de la Luna. Uno fue que la línea divisoria de la sombra y de la luz entre los cuerpos estaba formada por los colores del prisma. Y otro que me produjo gran extrañeza fue que cualquier esfuerzo que yo hacía resultaba exagerado, pues todo en aquella atmósfera pesaba apenas la séptima parte que en la Tierra. Cogí del suelo una piedra y por el peso me pareció que cogía un buñuelo de viento, y al ir a arrojarla displicentemente al suelo, vi con sorpresa que el débil impulso que di a la mano hizo llegar aquel objeto al sitio donde, silencioso y quieto, permanecía Marrón, el cual, al sentir un golpecito semejante al que le hubiera producido un merengue caído desde un piso bajo, se irguió y movió los labios como articulando unas palabras que no llegaron a mis oídos, porque hay que advertir que la atmósfera de la Luna tiene la gracia de ser tan poco densa que a distancia de 5 metros todos los seres son tenientes en activo. Marrón, abotargado, con los ojos como dos mingos de billar y los labios completamente episcopales, abandonaba el cobijo de la seta gigantesca y regresaba hacia mí con el periódico incólume y la desesperación en el alma. La Luna, por aquella vez, no había perdido su pureza. Don Pompeyo, dando gritos, me manifestó que se encontraba muy mal, que sentía un malestar muy grande.
Yo procuré animarle con frases consoladoras, advirtiéndole la ventajosa circunstancia de no haber médicos por allí, el conflicto en que podríamos encontrarnos al necesitar un ataúd y no poderlo encargar, y otras menudencias que, por el momento, tranquilizaron al paciente. Para cerciorarme de su estado, le hice sacar la lengua, que me pareció más bien una paleta de pintor. Sin duda, porque en ella, entre la sombra y la parte iluminada, se percibían los colores del prisma, como en todos los objetos, y desde luego, opiné que aquello estaba sucio, y me apresuré a recetarle sal de higuera u otra golosina por el estilo. Toméle el pulso, que me pareció frecuente y desarreglado, sintiendo que no hubiera por allí un hábil relojero capaz de arreglárselo. Indudablemente, Marrón estaba febril, como ya había empezado a demostrar antes de salir del armario, agotando el agua de lozoya que llevábamos entre las provisiones, depositada en un cántaro, porque en el saco de noche no cabía toda. El decaimiento de Marrón me puso muy en cuidado. Le propuse que diéramos un paseo, y como era indispensable reponer el agua agotada, nada más oportuno que, provistos del cántaro y un cuezo que llevábamos, ir en busca del ya citado Mar de la Tranquilidad, que no debía de hallarse lejos de nosotros. Vimos que sí se hallaba, pero salvamos en poco tiempo y sin fatiga el espacio, pues, gracias a nuestro poquísimo peso en la luna, a grandes saltos dados con facilidad y ligereza suma, pudimos llegar a la costa. Al trasponer una roca inmensa, ofreciósenos a la vista una enorme extensión de gachas echadas a perder, que no era otra cosa que el Mar de la Tranquilidad. Mucho nos intranquilizó el extraño mar, a pesar de su nombre, porque aquello tenía tanto aspecto de potable como lo puede tener de indisoluble un auditor de la rota en calzoncillos. No obstante, metimos el cuezo en las gachas al llegar a la orilla y salió lleno de una natilla gris repugnante que no pudimos tomar ni en calidad de medicamento, porque al probarla notamos un sabor picante que bien nos hizo desistir de beberlo. Nos sugirió la idea de hacer provisión de ello y venderlo en la tierra como mostaza inglesa de la más superior. Don Pompeyo, que se sentía cada vez más congestionado, lo mismo fue probar el líquido, llamémoslo así, del Mar de la Tranquilidad. Sin decir palabra, se desnudó tranquilamente hasta media pierna y, zambulléndose en aquella pasta, se propinó los sinapismos más originales que haya podido aplicar mortal alguno. Esto le reanimó un poco, pero la falta de agua potable nos tenía alarmados. Así es que, dando enormes saltos, nos fuimos cada uno por un lado en busca del líquido apetecido. Apenas habría dado Marrón 5 saltos cuando tropezó con un arbusto de un desarrollo que para sí hubiera querido Tomás Castellano, y partiéndose el poco consistente tronco, manó de sus arbóreas entrañas un líquido transparente, que, sí que también algo espumoso, don Pompeyo se arrojó impulsado por la fiebre a beber de aquella fuente inesperada, y al parecer le supo muy requete bien el líquido descubierto. Después de haberse lamido, comenzó Marrón a gesticular, como llamándome y como poniéndose muy feo, y cuando estuve cerca de él, oí que decía muy satisfecho: Don Juan, ¿qué? ¡Eureka! ¿Agua potable? ¡Quiá! ¡Magrás! ¿Magrás? ¡Qué raro! Digo que no es agua, pero, en fin, algo se le asemeja, del mismo modo que la del Lozoya es agua y no lo parece. En esto llegué a donde Marrón estaba convirtiendo en abrevadero aquel caído arbusto blancuzco de color, con lunares amoratados y hojas carnosas que parecían orejas de cerdo terrenal. Púseme a libar de la savia del arbusto y, paladeándola con extrañeza generadora de gestos faciales tan involuntarios como ridículos, pasé un rato no corto hasta que por fin me convencí de que no podía formarme idea exacta del sabor de aquello, pues, si bien el comienzo de la libación me recordaba el gusto de la merluza frita, pronto se trocaba este sabor en una especie de sabor de la tierruca, que lo mismo podía ser el de una yema de coco que el de un reloj de cuco. Fuera como fuera, el caso es que nos apagó la sed.
Ojalá hubiera podido apagarle también al pobre Marrón el ardor que sentía en las pantorrillas a consecuencia del pediluvio recibido en las gachas del mar de la tranquilidad. El infeliz se desesperaba y me desesperaba a mí con sus lamentos. Así es que decidí guardarle en el armario para ver si allí encontraba algún alivio. En efecto, le conduje al mueble, le arropé convenientemente y le aconsejé que no se moviera, y sobre todo que tuviera la bondad de no molestarme. El estado del paciente no le permitió replicarme nada, y hasta supongo que le haría olvidar sus pasadas aspiraciones al trono del armario. Disponíame a conocer terrenos, si así podemos llamarlos, con la curiosidad de ver si encontraba algún selenita de los aludidos por Wells con quien echar un párrafo, cuando una idea terrible me asaltó y me hizo correr nuevamente hacia el mueble consabido. ¿Qué idea era esta? La de que Marrón, ora sin darse cuenta de sus actos, en medio del delirio febril, ora con intención aviesa, tocase los resortes del aparato y, desapareciendo de la luna, me dejase abandonado en ella, sin una triste criada que pudiese hacerme el chocolate. La sospecha, pues, de que pudiera aquel tío desconocido y calenturiento jugarme una partida serrana, me puso los pelos de punta, realmente de punta en blanco, porque son canosos, obligándome a llegar al mueble y a precipitarme sobre Marrón y amarrarle de violento modo con una gran excitación y con una pequeña cuerda, pues, además de la situación peligrosa en que me hallaba, habíase apoderado de mi sistema nervioso algo anormal que me producía sacudidas terribles. Entonces sospeché que aquellos efectos eran hijos del líquido del arbusto, y le pregunté a Marrón si sentía lo que yo. Pero en aquel momento comenzaba a delirar, y por toda contestación me dijo que la última levita que gastó le había costado 3 duros, y otra porción de incongruencias que me desagradaron, hasta el punto de pensar en la conveniencia de sacarle del armario, colocarle otra vez debajo de la seta misteriosa y huir de la luna para siempre. Una vez sujeto Marrón, que ya era sujeto antes de que yo le sujetara, y presa de un amodorramiento alarmante, le dejé en su estuche mecánico y salí a dar una vuelta, siempre con la curiosidad de ver si encontraba por allí algún ser viviente con quien pasar el rato. Anduve algún trecho y seguí observando una vegetación exuberante y extraña, y al dar la vuelta a una roca viva, me chocó ver sobre el suelo una blanqueta forrada de gutapercha, con 4 patas altas y delgadas, y en excelente estado de conservación. Quedéme extático ante aquel objeto, pues no podía explicarme, a pesar de mis alcances, que los selenitas usasen banquetas del mismo modelo de las que usamos en este valle de lágrimas. De todos modos, llegué hasta a tocar el reluciente asiento, y cuál no sería mi sorpresa al oír que aquel mueblecito tan lustroso y tan humilde lanzaba un chillido estridente y echaba a correr, moviendo las 4 patas con agilidad pasmosa. Verdaderamente asombrado ante aquello, que bien podía ser efecto de mi estado de modesta embriaguez, y que me recordaba las comedias de magia representadas en mi planeta inolvidable, seguí con la vista la marcha de la banqueta, que se me perdió en uno de los accidentes epilépticos del paisaje. Esto no me arredró. Seguí aquella dirección, salvando los obstáculos que hallaba a mi paso mediante unos saltos dignos de los más aplaudidos acróbatas y de los más osados yernos de altos personajes. A la vez que avanzaba, iba sospechando que todas las cosas menos susceptibles de movimiento y más adheridas al suelo podrían echar a correr como la banqueta. Y esta idea fomentaba mi temor al contacto de los bultos naturales con que me tropezaba en tan extraño terreno, si terreno puede llamarse a lo que no pertenece a la tierra. Al poco rato se ofreció ante mi vista, produciéndome extraordinario estupor, una numerosa bandada de banquetas iguales a la primera que vi, dando brincos inverosímiles y corriendo vertiginosamente. Aquello, más bien que otra cosa, parecía un almacén de banquetas que se había vuelto loco. Presumí que irían a un banquete, y mientras las iba viendo desaparecer, ocurrióseme hacer de los tales seres la siguiente clasificación científica, que, desde luego, pongo a disposición de la Academia de Ciencias Naturales.
cuadrúpedos lunares, orden de los mobiliarios, familia de los banquetópteros.